El Ministerio de Sanidad de Gaza, que es controlado por Hamas, afirma que un ataque aéreo ha matado a decenas de personas en el campo de refugiados de Al-Maghazi, en el centro de la franja. Este campo se encuentra en la zona de evacuación designada por Israel como refugio para la población civil. Israel asegura que está investigando lo ocurrido. En tanto, el cruce de Rafah, que une Gaza con Egipto, continúa cerrado desde que ayer una ambulancia fue atacada. ¿Hay alguien aquí? ¿Me oyen? Ven, hay gente aquí. Ibrahim. Sobrevivientes del campo de refugiados de Al-Maghazi cuentan que han pasado la noche excavando entre los escombros con sus manos, después de que varios edificios se derrumbaran tras un ataque. Era de noche y estábamos en casa durmiendo. Ahí es donde estaba la casa, donde dormían mis hermanos, mis hijos y mis nietos. De repente una explosión cayó sobre el barrio. Estuvieron toda la noche sacando cuerpos. Había cuerpos de niños destrozados. Los sacamos de aquí y de aquí. Y de allá también. Fue como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre nosotros. Mohamed, un fotoperiodista que trabaja para medios turcos, dice que corrió al hospital cuando recibió la noticia. Estaba trabajando cuando me llegó la noticia de que había bombardeado una zona residencial en el campo de Al-Maghazi. Escuché que había muchos muertos y heridos. Las noticias fueron llegando poco a poco. Primero me dijeron que el ataque había sido cerca de mi casa, luego que mi hijo estaba herido, luego mi mujer y mi hijo menor. Fui al hospital de Al-Aqsa para ver cómo estaban. Al final descubrí que mis 4 hijos habían muerto. Mohamed afirma que en el ataque murieron todos sus hermanos, excepto uno, que también perdió a sus hijos. Llevando el cuerpo de su hija a la morgue, Mohamed pidió un momento de privacidad. Muchos habitantes de Gaza denuncian que los están matando indiscriminadamente. Me gustaría saber dónde está la comunidad internacional, la llamada comunidad internacional, los derechos humanos y la ONU. ¿Dónde están? Mientras tanto, el ejército israelí ha intensificado sus operaciones y afirma que están atacando bases y combatientes de Hamas por tierra, mar y aire. Sus tropas han rodeado completamente la ciudad más grande de la franja. Pero ahora las fuerzas terrestres también están llevando a cabo operaciones en el sur de la franja. En medio de una grave crisis humanitaria que empeora día a día, los heridos de Gaza con pasaporte extranjero ya no pueden salir. Fuentes egipcias afirman que cerraron el único paso fronterizo de Gaza tras el ataque a una ambulancia. El periodista Mikel Ayestarán, allí lo ven, se encuentra en Jerusalén. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un día más de combates en la Franja de Gaza, tanto en el norte como en el sur de la región. El gobierno israelí dice que jamás está escondiendo su maquinaria de guerra en los hospitales, pero al mismo tiempo estas fuerzas de defensa israelíes abren una ventana para que los civiles se evacúen el área. Para muchos es casi imposible, por eso la pregunta es ¿cómo está la situación allí? Sí, por segundo día consecutivo el ejército de Israel ha anunciado la apertura de esa ventana de 4 horas para que los civiles puedan evacuar desde el norte al sur por una de las rutas. Lo que ocurre es que casi 10.000 muertos después, la mayor parte de ellos mujeres y niños, los civiles que quedan en el norte de Gaza no confían en la palabra del ejército. Hay que tener en cuenta también que hoy se han producido intensos bombardeos, como veíamos ahora mismo en este informe, en campos de refugiados que están situados en el centro y en el sur, en esas zonas que supuestamente deberían ser zonas seguras para los civiles. El objetivo de Israel está claro que la prioridad es el norte de la franja, pero eso no significa que el centro y el sur, donde quieren que vayan los desplazados, sean lugares seguros. Hoy Naciones Unidas ya eleva a 1,5 millones las personas desplazadas por esta guerra en una franja de Gaza, donde hay que recordar que hay 8 campos de refugiados y en la que ahora mismo, pues un día más, queda claro esa frase que repiten desde los organismos humanitarios sin descanso, y es que no hay lugar seguro. Mikel, Israel condiciona ahora cualquier posibilidad de cese al fuego a la liberación de los rehenes en poder de Hamas. ¿Ves alguna posibilidad de aquí que se pueda producir esta liberación de más rehenes o esta alternativa no es viable?
Bueno, hasta el momento Hamás ha liberado a cuatro de las personas que tiene cautivas desde el día 7 de octubre y en principio seguro que ha abierto un proceso negociador con Qatar mediando, ¿no? Lo que ocurre es que es un proceso complejo, estamos hablando de una crisis de rehenes sin precedentes debido al número, pero en todo caso se antoja realmente complicado que pueda haber ningún movimiento si no hay un alto el fuego, alguna pausa humanitaria. De momento, Benjamín Netanyahu se opone de manera frontal, dice que lo primero es la liberación de los rehenes y después el alto el fuego. Normalmente este tipo de situaciones suelen ser así, ¿no? Las dos partes quieren presionar al máximo para conseguir también lo máximo dentro de una negociación. El proceso seguro que lo están manteniendo, los canales de comunicación entre Hamás e Israel están abiertos, como vimos, por ejemplo, cuando se produjo la apertura del paso de Rafah para la salida de heridos y de extranjeros y de palestinos con doble nacionalidad, pero es un proceso muy complejo, hay que ser muy cautos y vamos a ver cómo evoluciona, porque ahora mismo se han vuelto a cortar las comunicaciones en la franja, los bombardeos son de los más intensos que se recuerdan y esto normalmente suele ser señal de que esta noche puede haber alguna operación importante. Miquel, muchísimas gracias por este análisis.